Buenos días. Vamos con el tercer resumen cuatrimestral de la actividad con Wikibiogen. Bueno, para los que no lo sepáis, fui biogenizado en marzo de 2023, el 9 de marzo, y desde entonces llevo un proyecto de lobby político contra el uso instrumental de la ley Biogen y las leyes que se han aprobado posteriormente. Cada 4 meses hago un resumen de cómo voy evolucionando. Wikibiogen.com tiene un estancamiento en posicionamiento bastante importante. ¿Por qué se ha producido? A ver, tenemos dos problemas. Uno, primero, no es un tema muy popular, obviamente. Y segundo, aunque hay redes afines y gente que le podría interesar mover este tema, por más general tienen su propia agenda que no va alineada con la nuestra. Nosotros estamos luchando contra la ley de violencia de género y la falta de presunción de inocencia del hombre en procesos judiciales y el uso político y en la vía civil de las denuncias falsas, ¿vale? Cosa que está pasando constantemente, no solo en España, sino en otros países latinoamericanos. Cosa que no pasa en Europa, por cierto, ¿eh? Aunque oigáis por ahí que se dice lo contrario. Entonces, por ejemplo, hay gente que no solo está en contra de la ley Biogen, sino en general pues son de los men going their own way y por lo tanto no apoyan lo que nosotros hacemos. Pues nosotros sí defendemos a la mujer, defendemos la libertad de la mujer, defendemos a la mujer trabajadora y tal. Lo que no defendemos es pues que sea politizado a cierto perfil de mujer cara dura y sinvergüenza que se dedica a usar la ley para su propio beneficio porque es incapaz de esforzarse y triunfar y prosperar por sí misma, ¿no? Entonces, claro, esas comunidades que no nos apoyan realmente lo hacen porque tienen su propia agenda diferente a la nuestra. Esto es un problema irresoluble. O sea, el posicionamiento yo no veo que vaya a despegar. Si no lo ha hecho ya en un año, pues obviamente no lo va a empezar a hacer ahora. ¿Qué podemos hacer? Campañas puntuales publicitadas mediante dinero que sean afines, acordes, por ejemplo, a los procesos electorales o a situaciones muy importantes, como por ejemplo cuando pasó lo de la Real Federación Española de Fútbol con Rubiales o cuando se produce un proceso electoral. De hecho, hay que estar muy atento a las próximas elecciones generales porque las regionales podríamos impactar, pero no tanto como en unas nacionales. Y seguramente cuando llegue eso tenemos que estar muy centrados, sobre todo teniendo en cuenta cómo el PSOE se está desmontando a sí mismo con Pedro Sánchez a la cabeza. Aquí veis un poco las gráficas. Este pico que veis aquí es porque en esta época yo estaba haciendo mucho empuje, pero luego esta época he tenido mucho trabajo y por lo tanto no he podido centrarme tanto y de ahí esa caída. Lo cual se aprecia que el tráfico que tenemos no es orgánico, es decir, lo que tenemos es sobre todo tráfico sintético que generamos mediante formas artificiales, no porque el posicionamiento sea bueno. Denunciasfalsas.com es otro sitio web, pero que está más orientado a aplicaciones. Lo tenéis aquí. Cuando digo aplicaciones me refiero a diferentes páginas que tienen diferentes tipos de contenidos. Entonces, aquí lo que hablamos es pues de diferentes situaciones que se producen con la ley de violencia de género. Por ejemplo, a finales del último cuatrimestre publicamos esta gráfica donde se ve pues cómo la misandria se ejerce de forma desigual, ¿no? Por ejemplo, tienes algunos juzgados, algunos partidos judiciales dando casi todas las órdenes de separación, de protección solicitadas, pero sin embargo otros no. Y además se nota que precisamente es en provincias y en capitales de provincia menos. Entonces es un poco de coña que se ve claramente que la politización va por barrios. ¿Esto es porque los jueces obtienen más beneficios por ser así? ¿Es porque la gente de los pueblos pega más? No tiene ningún sentido esto, ¿verdad? Pues ya está. Está claro que hay algo ahí en la industria de violencia de género que está sosteniendo este tipo de cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Alcaraz, 25% de órdenes de protección. Al lado, Villacarrillo, 100%. O sea, es como que hay una barrera entre los dos pueblos, entre los dos partidos judiciales, y eso hace que en uno, pues los hombres sean horribles y en el lado sean unos pedazos de panes. No tiene ningún puñetero sentido, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pues eso. Este sitio al principio le dimos un buen empujón, pero bueno, lo típico, luego tienes la caída del inicio y luego a partir de ahí va creciendo orgánicamente. ¿Esto es bueno o es un espejismo? No lo sé, es muy pronto para saberlo porque solo lleva desde principios de año, lleva funcionando 6 meses, pero ya sabéis que el posicionamiento tarda un poco y no lo sé, ¿qué pasará con esto? Además, dentro de denuncias falsas estamos trabajando en un BPM de procesos judiciales. Esto, cuando llevábamos unos meses haciendo la comunicación y veíamos que en redes sociales no había problema, sabíamos que lo que había que ganar era en los juicios, ¿vale? O sea, juicios tengas y los ganes que dicen, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conseguir que las fiscales no se sientan cómodas persiguiendo ilegalmente a los hombres. Tenemos que conseguir que la policía no se sienta cómoda deteniendo ilegalmente a los hombres. ¿Cómo? Pues dándoles donde más les duele. Que es verdad que todo el poder judicial está corrupto con esto y no van a admitir nada. Por ejemplo, este caso que veis aquí es de una denuncia a una fiscal que no persigue de oficio y el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma en cuestión dice que no va con ellos, que no es su puñetero problema, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ver. El fiscal tiene la obligación de perseguir. No ha perseguido cuando hay evidencias de que se está aprovechando la ley injustamente. Coño, esto no puede ser, hay que penalizarlo.
¿Por qué no presentamos una queja? Porque sabemos que no vale para nada. Entonces, ahora mismo estamos evaluando otras vías que haya casi sido inadmitida. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Por ejemplo, podríamos volver a denunciar que los abogados nos están intentando quitar la idea diciendo no, no lo hagas porque se va a considerar que eres litiguista, o sea, que vas a riesgo, es decir, que eres un suicida legal que llaman, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer. La otra opción sería ir a Europa a intentar plantear una situación de desamparo, es decir, estamos en un país europeo, pero no se respetan los principios legales europeos. Entonces, bueno, seguramente esto se decida en el próximo cuatrimestre. Ahora hemos estado en un impasse de mucho curro, que es lo que veis aquí. Todo esto que no se ha hecho de posicionamiento es precisamente porque estábamos hasta arriba de curro, entonces veremos cómo evoluciona. Es lo que he dicho, ¿vale? Planes para los próximos meses, vía judicial y sobre todo esto hacerlo de forma pública para que la gente sepa cómo perseguir a toda esta gente que está contaminando la democracia y documentación de los procedimientos. Esto implica que al lado del BPM vamos a tener una especie de CRM, CMS. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la despersonalización de datos, porque no queremos tener ningún tipo de proceso judicial por esto. Entonces, bueno, piano, piano, poco a poco. Como no tenemos fondos y además la comunidad da bastante pena, pues no podemos hacer más. O sea, lo único que hemos conseguido en un año de trabajo es pues cierta colaboración en Twitter, algún retweet bueno y tal, pero o sea, realmente, wow. O sea, me da mucha pena ver cómo los hombres que son biogenizados hacen un alarde tan claro de un egoísmo y un pasotismo tan grande. Es vergonzoso. Me da muchísima pena. Todo esto, por supuesto, es muy triste, así que por terminar un poco positivamente, pues bueno, Twitter está más que superado, porque en el momento en que haces una página con contenidos bien tabulados y bien presentados, cualquiera que visite ese link va a saber que estás diciendo la verdad. Y además, los representantes de la industria biogen no se van a atrever a interactuar contigo. ¿Por qué? Porque ven que otras personas que le siguen ven esos contenidos y a poco que tengan neuronas van a evaluar la verdad, ¿vale? O sea que Twitter está más que ganado. TikTok está creciendo cada día más y además de vez en cuando vemos nuevos abogados que van saliendo denunciando el tema este. Esto está bien, ¿no? Porque hay dos tipos de abogados. Está el abogado que monetiza el biogen sentado en su silla pasando de ti tratando como si fueras una basura, o el abogado que realmente se preocupa de decir, oye, ¿esto qué es? ¿Pero qué es esto? Vamos a acabar con esto. Que juega en su propio perjuicio porque va a tener menos ingresos por ello, ¿no? Si finalmente conseguimos ganar, que lo conseguiremos. Pero yo qué sé. Hay gente con principios y gente sin ellos. Luego, los jueces están muy callados en redes sociales porque, claro, no se atreven a decir nada. Hace poco un juez que era afín al tema del biogen, de hecho participaba parcialmente en ello, me decía que, ¿qué decía yo? Que era una industria. No, digo, vamos a ver, mire esto, y no volví a hablar. O sea, calladito. Así me gusta. Calladito, coño. ¿Qué es lo que más vamos a conseguir? ¿Por qué? Porque los jueces nunca se van a poner de nuestro lado a decir es verdad que se está prevaricando, porque eso podría tener unas implicaciones brutales en el sistema judicial, que venía a Europa y penalizara, yo que sé, a todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, otra cosa que me llama la atención es todos los jueces están intentando defender de los ataques que está haciendo el PSOE por el tema del proceso, pero nunca sacan paralelismos con la industria de violencia de género, ¿no? De hecho, lo hemos puesto aquí en Twitter. Lleváis 20 años jugando de manera feminista, pero Sánchez solo os pide que lo hagáis de manera socialista. O sea, vamos a ver. Si tú eres capaz de clientelizar tu comportamiento y de ser un súbdito del gobierno para unas cosas, oye, te dicen que lo seas de otras y ya está, que no hay mayor historia, no hay que preocuparse, joder. Bájate los pantalones un poco más, coño. Eh, Además es muy obvio para todo el mundo lo que pasa. Por ejemplo, la Fiscalía hace poco con su director, que es un impresentable de narices, pues fue atacada en medios de una forma muy normal. Luego el Consejo General del Poder Judicial no se habla tanto de él, de hecho se habla del PP como si sea un tema PP-PSOE, ¿no? Es decir, o es mío o es tuyo. Pero eso significa que el observatorio también se ve implicado en cierta medida, ¿no? Y el tema del Tribunal Constitucional, pues el hijo de Pumpido volvió a amenazar a una antigua pareja y el tío salió en el mismo día, no fue al calabozo. Entonces todo este tipo de cosas al final, oye, tienen que calar, ¿no? En algún sitio se tienen que notar. Ahora vienen las elecciones catalanas y europeas, así que veremos qué pasa. Mientras tanto, el PSOE y Pedro Sánchez han decidido hace 2 días decir, no, todo lo que pasa no es cierto, lo que es cierto es lo que yo digo. Entonces, esa falta de fijación con la realidad, que podría haber sido bien aceptada por los medios y por las redes sociales, pues no. O sea, obviamente no. Porque es verdad que Pedro Sánchez ha conseguido, con el hecho de que los periódicos no ganen dinero y la televisión también necesite dinero público, ha conseguido una red clientelar muy grande, pero no tan grande como para convertir esto en un Estado bolivariano. Es decir, no tiene el suficiente alcance, el suficiente poder como para arrasar con todo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que probablemente esté dando sus últimos estertores. ¿Que eso dure un año o que dure otros 3? Eso no lo sabe nadie. Así que yo qué sé.
Muchas gracias y espero veros por aquí. Estaremos en Twitter, TikTok y en nuestras páginas web con nuestros proyectos. Espero que os guste. Un abrazo a todos y paz.